Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Erika Caterina Otero y junto a Juan Carlos Palacios, Julián Mauricio González, Verónica Suárez y Ginette Daniela Álvarez, vamos a exponer el día de hoy la fase 3 de Proyectos 3, que se trata de analizando el monitoreo e información de la evaluación. Bueno, como primera parte de nuestro proyecto es el desarrollo de un plan de seguimiento de desempeño del proyecto Estudios de Proyectos de Infraestructura Deportiva para los corregimientos de Olaya, Guadualito y Lomita en el municipio de Balboa, Cauca. Como primera parte estaba la parte de las referencias. En este momento, pues aquí se muestra una breves referencias que se utilizaron, pero en sí se creó una tabla de revisión académica especializada en el tema, donde pues miramos primera columna como el consecutivo que lleva, el nombre de integrantes, pues que realmente lo hicimos entre todos, tipo de población, o sea, que si es un libro, artículo, de dónde sacó la información, los autores de la publicación, el año de la publicación, el título de la publicación, la descripción de la publicación, en qué parte nos sirve a nosotros en el proyecto y nos ayuda, el sitio de búsqueda, las observaciones o como una breve descripción de qué vamos a encontrar allí y las palabras claves. En sí, esto resume las referencias que utilizamos basados en la biblioteca y utilizando mucho Scopus, que realmente fue como la base para sacar toda esta información muy relevante dentro del proyecto. Bueno, a continuación vamos a hablar de los indicadores la cual trabajamos en el proyecto Estudios del Proyecto de Infraestructura Deportiva en el municipio de Balboa, Cauca, en la cual trabajamos indicadores de eficiencia, eficacia. Hablando de la eficiencia, podemos decir que es un indicador que analiza el volumen de los recursos gastados para así mismo alcanzar la meta, y de la eficacia, que es una tasa porcentual donde se mira el costo-beneficio y así poder mirar las mejores alternativas que puede tener el proyecto para poder alcanzar sus metas y sus objetivos. Dichos indicadores tienen una fórmula en la cual podemos desarrollar a continuación. En la fórmula de eficacia, pues nos muestran los resultados alcanzados divididos los resultados esperados, en la cual fueron realizadas 14 actividades y de las 14 actividades esperadas. Entonces, pues dividiendo las dos, los dos números, 14 dividido 14, pues igual a 1. Eso quiere decir que es un 100%, en otras palabras, muy eficaz. Si alcanza la eficacia el proyecto, entonces pues ahí lo ponemos en muy eficaz. La eficiencia pues tiene a continuación la siguiente fórmula: resultados alcanzados dividido costos alcanzados por tiempo alcanzado, eh, dividido por resultados esperados, dividido costo esperado por tiempo esperado. Pues ahí tenemos todos los datos, la información de las 14 actividades realizadas, las 14 actividades en general estipuladas. El presupuesto la cual se utilizó fueron 85.956.000 pesos, y el presupuesto establecido era de 92.394.500 pesos, eh, la cual se realizaron en 22 meses y 24 meses era lo establecido. Haciendo la operación matemática nos da 1, eso equivale al 100%. Entonces nos quiere decir que el proyecto fue muy eficiente en alcanzar los objetivos propuestos. Ya teniendo la eficiencia y la eficacia, vamos a tener lo que es la efectividad.
la cual nos muestra si los objetivos iniciales son al final alcanzados de la manera más adecuada y óptima. Para la efectividad tenemos la siguiente fórmula, que es el puntaje de eficacia más el puntaje de eficiencia dividido 2 más el puntaje máximo de entre eficacia y eficiencia. Se escoge el mayor puntaje y pues se hace la operación matemática, lo cual nos da el 1 equivale al 100%. Entonces, pues, en otras palabras, el proyecto fue muy efectivo, muy eficiente. A continuación mostraremos la técnica de análisis de datos que se utilizó en el seguimiento y evaluación del proyecto. Tenemos en cuenta que este es un proyecto en el que se involucran recursos públicos, recursos del Estado. Entonces también sabemos que la fuente de datos a utilizar y los respectivos datos corresponden a esos procesos de contratación pública, por lo que pretendemos considerar que el análisis desarrollado sea de la manera más transparente y evitando posibles subjetividades. Es por esto que decidimos incluir un análisis nominal, un análisis cuantitativo, teniendo en cuenta que los números nos dan información precisa y exacta, evitando precisamente las subjetividades que podemos tener en un análisis cualitativo de estos datos. Tenemos entonces aquí algunos datos que son importantes para el desarrollo, para el seguimiento y evaluación del proyecto, como por ejemplo el número de actividades que ya han sido realizadas. En este caso tenemos ya que se pueden analizar que se desarrollaron 14 actividades, por lo tanto es un dato de tipo numérico nominal. Tenemos también los valores del presupuesto, por ejemplo 85.956.000 pesos, que el valor del considerado para el proyecto también es un tipo de dato numérico nominal. Vemos también que podemos basarnos y que las fórmulas de los indicadores planteados dan la opción de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. Como mencionábamos antes, para asegurar la precisión en el análisis, se ha seleccionado la técnica de análisis cuantitativo tomando los datos numéricos arrojados desde la fuente de información seleccionada. Entonces vemos que dentro de los indicadores que tenemos como fuente de información seleccionada, tenemos algunos intervalos en donde, por ejemplo, evaluamos la eficiencia y la eficacia con las fórmulas que se presentan en la imagen y que esto se evalúa por unos rangos que son los valores de los datos de análisis. Tenemos así entonces que estos rangos nos dan una puntuación que, aunque la puntuación es nominal y el tipo de calificación es cualitativo, vemos que el análisis de este dato es de tipo cuantitativo, siendo un análisis numérico de los números que relacionamos en los intervalos que se presentan. Entonces, por ejemplo, vemos que según la fórmula de la eficacia podemos tener un rango. El primer rango entre 0 y 20% de eficacia nos da una puntuación de 0%, algo que va a ser ineficaz para el seguimiento y en la evaluación del proyecto. Y también tenemos rangos, diferentes rangos que van más o menos entre 20 puntos, el siguiente es 21.40, 41.60 y cada uno tiene una puntuación. Es así como podemos hacer ese análisis cuantitativo que hemos seleccionado para el desarrollo de este proyecto. Cabe también mencionar que la fuente de datos es una fuente primaria, ya que está relacionada directamente con el análisis de los datos numéricos que obtenemos del desarrollo del proyecto en las etapas de seguimiento y evaluación. Por lo tanto, los valores considerados para hacer este análisis de estudio son unos valores de tipo discreto, los cuales se representan en el sistema de almacenamiento de datos, teniendo claro que los valores definidos están relacionados con el conteo de los valores que están directamente relacionados con el proyecto. Por ejemplo, el número de actividades, el presupuesto, entre otros.
Bueno, buenas tardes a todos. Respecto al punto 3 sobre establecer las fuentes de información y a partir de allí realizar análisis cualitativo y cuantitativo de acuerdo a la naturaleza de la evaluación y seguimiento del proyecto seleccionado. Debemos decir que, en efecto, de acuerdo a las bases de datos indicadas por el tutor, se utilizó la mapa de inversiones del Departamento Nacional de Planeación, donde se pudo identificar el proyecto y su estado de forma, en el cual se evidenció que este se encuentra cerrado y liquidado, sin hallazgos. Tuvo un avance físico del 93% y un avance financiero del 93%, donde se había estimado una inversión de 92.394.500 pesos, solamente se ejecutaron 85.960.000 pesos, indicando pues la eficacia en el desarrollo de este proyecto. Desde un análisis cualitativamente hablando, se debe establecer en cuanto al costo-eficiencia, el costo-beneficio, perdón, que se ejecutó 85.960.000 y se beneficiaron a 4.897 familias del municipio de Balboa, Cauca, con el estudio de factibilidad para la construcción del escenario deportivo. Esto nos permite establecer pues que el contratista cumplió a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y de calidad en el tiempo establecido y bajo un costo considerable, donde hubo un ahorro o un superávit de 6 millones aproximadamente. Desde un punto de vista cuantitativo, se estima que la efectividad del proyecto es superior a 5 puntos, debido a que se gastó menos de lo esperado o de lo estimado. De esta manera, consideramos a bien que este proyecto, además de alcanzar el entregable, no tuvo ningún inconveniente en temas financieros, de tiempo y de calidad. Muchas gracias. Finalmente, pues en cuanto al tema de las reflexiones, si se entiende que los lineamientos estratégicos del proyecto o del estudio del proyecto, estudios de proyectos de infraestructura deportiva para los corregimientos de Olaya, Guadualito y Lomitas del municipio de Balboa, Cauca, pues se efectuó un proceso de análisis mixto para establecer el criterio evaluativo en pro de los objetivos o los lineamientos iniciales del proyecto. Se obtuvieron algunos resultados, los cuales se mencionaré a continuación. Dentro de estos resultados contemplamos pues que se realizó un estudio de 6 campos que fueron intervenidos en los municipios mencionados con anterioridad. ¿Qué se identifica en estos estudios? Que se hace fundamental la adecuación de los espacios de las prácticas deportivas y recreativas de los municipios, pues debido a la antigüedad de las construcciones, la baja calidad de la construcción, el uso inadecuado de la infraestructura y finalmente, pues las condiciones climáticas o del terreno. Cuando digo la baja calidad de la construcción, no hago referencia a que el equipo que realizó la infraestructura, que realizó todo el estudio y demás, lo haya hecho de manera inadecuada. Se hace referencia a que según avanza el tiempo, evidenciamos nuevas condiciones o cambios en las condiciones climáticas de los sectores. Anteriormente, las construcciones pues se realizaban en base a la climatología o las condiciones de suelo, de terreno, del contexto que se tenían. Actualmente se evidencian pues evoluciones en las metodologías, en el implemento de nuevas estrategias de construcción debido a que todo va evolucionando. Entonces,
un nuevo equipo va a llegar a reforzar estas construcciones, a recrear estas construcciones con nuevas metodologías y nuevas implementaciones que sean un poco más perdurables en el tiempo según las condiciones climáticas que se tienen actualmente y geográficas que se tienen actualmente, porque se evidencia la remoción de la placa, levantamiento de tierras, hundimientos, entre otras. Seguido de ello, pues se identifica pues que se deben de crear espacios recreativos pues de forma segura, aptos para que la población de estos lugares realicen sus actividades recreativas, deportivas o de ocio de manera eficiente, ¿verdad? De manera segura para su desarrollo y demás. ¿A qué hago referencia con esto? A que cuando en los lugares, o bueno, en los municipios se contemplan que dentro de una placa o dentro de una extensión de terreno denominada para un espacio deportivo, se establecen canchas de micro, de básquet, de voleibol, inclusive se suelen incluir parques infantiles, algunas estructuras pequeñitas, y anexo a ello, en algunas ocasiones o en algunos lugares se incluyen escenarios como para hacer actividad física, algunas máquinas de actividad física. ¿Qué se requiere? Pues que cuando se hace la construcción se establezcan los lineamientos para su uso y pues se cuente con los recursos para ser utilizados de manera segura. Dentro de los objetivos de hacer la evaluación del proceso o el estudio de estos escenarios, se llevó a cabalidad y se dio cumplimiento con los lineamientos estratégicos del proyecto. Finalmente, se recalca una reflexión en torno a la construcción pues, del documento como tal, donde se identifica que la implementación de estrategias de seguimiento y evaluación se hacen fundamentales tanto para el éxito del proyecto como para la retroalimentación o construcción personal y profesional del gerente de proyectos que está encaminado a este proceso. ¿Por qué se retroalimenta tanto el proyecto como el gerente? Pues porque es un proceso que brinda la viabilidad de visualizar posibles problemáticas que se generen en el desarrollo del proyecto, a lo cual se establecen estrategias de acción o de intervención de manera eficiente y en el momento que se requiere para ello, lo cual no va a generar impactos negativos en el alcance o en el desarrollo del proyecto. Finalmente, pues tenemos el tema de las conclusiones. Se resaltan dos conclusiones en específicos, una en torno a la construcción del documento y otra articulada con el desarrollo del análisis. Entonces se efectúa que la acción de la evaluación de un proyecto mediante el monitoreo continuo de la evolución de esto, pues brinda múltiples beneficios, como lo recalqué anteriormente, para el desarrollo del proyecto, ya que nos establece identificar las posibles problemáticas o falencias que se estén presentando en el desarrollo del proyecto, brindando la posibilidad de efectuar un plan de acción, un plan estratégico para atacar estas problemáticas y mitigarlas sin que ésta afecte en el alcance, en el desarrollo y en el tiempo prudencial que se tiene estipulado para la elaboración o desarrollo del proyecto. Finalmente, pues se tiene que el resultado del trabajo, pues del plan de monitoreo y evaluación aplicada en el proyecto pues denominado Estudios de Proyectos de Infraestructura Deportiva de los corregimientos de Olaya, Guadalito y Lomitas en el municipio de Balboa, brindó la posibilidad de identificar los procesos, que se tuvo un proceso bien planificado, teniendo en cuenta que los entregables o las solicitudes, los soportes de avance y de proyección final del proyecto fueron entregados a tiempo según dispuestos por el contratante. No se tuvieron retrasos en los procesos. Muchísimas gracias. Eso es todo.